Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esta se sentía muy pesado. Sinceramente, no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantaban a las 3 de la madrugada, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue el peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba solo incluso por unas horas. Y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otros asuntos. No le dije nada, ya que al día siguiente traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada, cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañado. Quizá era la hora en que ella descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Yo estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y me vino a la mente las historias que me habían contado sobre ese lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba algo cansado, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era la chica que me ayuda, pero ella nunca más apareció. De pronto empecé a pensar en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba algo de miedo encontrarla, y eso que yo no creo en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3 de la madrugada. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helado. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en el que estaban. Esto casi hace que me desmaye. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer, todos ya sabían de lo que vi. Poco después, llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo: «Sé lo que viste. Qué mal que te hayan dejado solo y sin avisarte nada». «¿De qué habla, doctor?» «Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3 para ser exacto, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de las asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable.
Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta. Y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3 de la madrugada, el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba solo a veces, casi no hablaba mucho. Oh, muchacho, si yo fuera tú, ya no regresaría a esta morgue. La chica que dices, seguro es la misma que mató a la anciana. Es que no puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. ¿Qué te puedo decir? La morgue quedó embrujada desde ese día. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando ahí o no. En verdad lo que vi me dejó bastante traumatizado, así que al final decidí no volver nunca más. Tuve que mudarme incluso de ciudad. En mi nuevo hogar, en un hospital, necesitaban un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la madrugada. Aún siguen esperando. Te pregunto, ¿conoces a alguien tú